Bienvenidos a Deep Talks, el formato de debate original de Planeta Formación y Universidades. Somos testigos de una evolución constante y de cambios vertiginosos del mercado laboral. Actualmente, las prioridades han cambiado. Según LinkedIn, hay menos interés en la ingeniería, mientras que el relacionado con la salud crece. Un gran impulso llega desde la tecnología, una tecnología que atraviesa de forma transversal las profesiones que dominarán nuestro mañana. El desarrollo de las automatizaciones y de herramientas para acortar procesos está provocando una transformación total de los puestos de trabajo tradicionales: audiovisual, producción, analistas financieros, pero también hay cambios en otros sectores impulsados por las demandas sociales, cambios de regulación o la innovación. Todo ello nos obliga a tratar de adivinar un futuro donde algunas profesiones se transformarán y otras muchas aparecerán. Pero nos preguntamos, ¿se podía adivinar la aparición de puestos en ciberseguridad, análisis de datos o ingeniería genética hace 10 años? Para hacer que la sociedad continúe desarrollándose con profesionales cualificados, las instituciones educativas juegan un papel esencial, formando perfiles capaces de adaptarse y aprender continuamente. La pregunta es clara: ¿cómo nos anticipamos a las tendencias y nos preparamos para lo que viene? ¿Cómo capacitamos a nuestros alumnos? Comenzamos. Para profundizar en este tema y entender, cuáles son las tendencias a las que nos enfrentamos en el futuro, están con nosotros en plató hoy aquí Carlos González Bravo, profesor del Master Supply Chain en EAE Business School. Bienvenido. Muchas gracias. Rodrigo Mesonero, vicedecano de contenidos en Decor School. Hola, buenas. Marisa Gallegos, ella es enfermera docente, tutora del área de salud de IFP. Hola, Karina. Y Jordi Marín, experto en transformación digital. Hola, gracias. Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy aquí con nosotros. El objetivo inicial que queremos abordar hoy aquí es comprender cuáles son las demandas del mercado actual. Para eso me gustaría arrancar con la visión que tiene Jordi, con su contacto en distintas áreas de distintas empresas. Nos va a permitir conocer mejor el contexto laboral actual. Jordi, ¿tú has notado un cambio mayor en el contexto laboral? Sí, yo creo que hay un cambio radical, no diría mayor, sino radical, ¿no? Gran parte provocado por la transformación digital y por el impacto de las tecnologías, ¿no? Entre ellas LIA o otras, pero yo creo que hay un cambio importante. Otro tema, y no entraré, sería todo el ámbito de cambios geopolíticos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si nos centramos en la transformación digital, eso ha impactado en todas las empresas, en la sociedad y en las personas y en los profesionales, ¿eh? Cambios desde automatización de procesos, robotización, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran impacto ahí, quitando todas las partes más mecánicas de las profesiones, ¿no? Que se han ido. Cambios en la manera de trabajar, en la manera de relacionarse, etcétera, etcétera. Y hay un cambio importantísimo en los puestos de trabajo, ¿no? En cómo desarrollamos nuestras tareas, acompañados muchos de ellos con inteligencia artificial que ha acelerado, ¿no? Partes mecánicas que ahora hacen máquinas y no las tenemos que hacer nosotros, pero después, desde el ámbito empresarial, pues todo lo que es la relación con el cliente, la relación con tu mercado, etcétera, etcétera, personalización, etcétera, etcétera. Y después, yo diría que hay otro ámbito, si hablo desde el mundo empresarial, que sería nuevos modelos de negocio, ¿no? Han surgido modelos que antes no existían, ¿no? Y que ahora nos sitúan en un ámbito distinto, ¿no? Y por tanto el reto de las empresas es abordar esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Por tanto, yo diría como desde abajo, cambios en los procesos, cambios en los puestos de trabajo, cambios en la relación con los clientes y nuevos modelos de negocio, ¿no? O nuevas oportunidades también de negocio y de mercado, ¿no? Que sitúan distinto. Y para mí ese es un poco el contexto empresarial que, si lo aterrizamos al mundo del trabajo, a los puestos de trabajo o a los retos y las tendencias que van a llegar, pues si vamos situando en cada uno de esos ámbitos que yo estaba comentando, son cambios, yo diría, radicales, no mayores, sino radicales. Y las empresas aceleradamente tienen que empezar a adaptarse a esos cambios, ¿no? Porque si no pierden competitividad en su mercado, entran otros que sí que han desarrollado todos esos elementos y por tanto necesitan aceleradamente adaptarse. Además, hay cientos de roles que todavía no existen, ¿no? En las compañías. De hecho, hay estudios que indican que en 25 años surgirán nuevos trabajos
y muchos otros hoy, bueno, pues se encuentran en pleno desarrollo. Totalmente. ¿Cómo detectáis esos nuevos huecos que se van a ir creando, Jordi? Bueno, como tú bien dices, el propio mercado te llega, ¿no? Te impacta, por decirlo así, ¿no? Y la propia tecnología te acaba impactando, ¿no? Las empresas al final tienen que competir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo detectas? Pues porque ves que en tu mercado o estás perdiendo competitividad, o estás perdiendo clientes, o estás perdiendo talento, porque el talento a lo mejor busca nuevas oportunidades en otros ámbitos, ¿no? En esos impactos es cuando empiezas a ver que necesitas hacer cosas distintas, o que necesitas incorporar tecnologías distintas, o que necesitas adaptar tu organización, o que necesitas dar mejor servicio a tu cliente, o dar otro tipo de servicios, o generar otros modelos, ¿no? Ese es yo diría que es el impacto de mercado el que te ayuda a detectar, ¿no?, que las cosas están cambiando y que tienes que adaptarte, ¿no? Yo no sé vosotros cómo lo notáis dentro de las aulas. Rodrigo, empiezo contigo. Claro, construyendo sobre lo que estaba comentando Jordi, vivimos al final en un mundo volátil, lleno de incertidumbres, ambigüedades, y esta realidad social empresarial obviamente son preocupaciones con las que vienen nuestros estudiantes, ya sean con 18 años, con 16 o con 20 y pico, lo que sea, cuando estudian máster. Entonces, como nosotros tenemos que intentar adaptar esa rapidez, esa inmediatez, ese cambio constante a unos programas y unos planes de estudios que tienen que ser de alguna manera estables y formar en unas habilidades duras y habilidades blandas, ¿no?, que permitan el desempeño de el desempeño y el conocimiento. Porque al final también podemos correr el riesgo de formamos en tecnología, pero nos olvidamos de formar en un pensamiento crítico humanista. Entonces es un poco el equilibrio. Carlos, ¿cómo lo ves tú desde el ámbito de la ingeniería, arquitectura? Hombre, yo creo que es cierto, ¿no?, que al final en el tema de la docencia y en estas áreas, ¿no?, de la arquitectura y de la ingeniería, parece que está todo muy reglado y que los programas parece que se imprimen o se graban en piedra y es muy complicado cambiarlos. Pero el mercado cambia. Yo no sé si es un tema de incertidumbre, o sea, yo creo que eso es una percepción que tenemos, o tenemos la percepción de que ese cambio es una oportunidad. Es decir, a lo mejor se trata de transmitirle a los alumnos, aquí no es que haya un problema a futuro, sino una oportunidad a futuro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de profesiones tan antiguas como la arquitectura, que es muy antigua, o la ingeniería, que es igualmente una profesión que tiene muchos años, está sometida claramente a la evolución de los sistemas de comunicación. ¿Cómo se comunican ahora mismo las personas entre dos países muy distantes que tienen que colaborar y que tienen que llegar a un acuerdo para que algo se construya a distancia, por ejemplo? Es tremendamente complicado y, sin embargo, gracias a esta evolución sería impensable, ¿no? Es como si fuéramos a construir las pirámides de Egipto pues desde Australia, ¿no? No se habría podido hacer. Me refiero que habría sido muy complicado transmitir la información, ¿no? Y creo que ahí juega un papel muy importante la creatividad. Es decir, el docente tiene esa responsabilidad de ser muy creativo y hacer que los alumnos sean creativos. De hecho, los docentes en realidad solemos decir que nosotros no enseñamos nada, guiamos. Hacemos que el estudiante descubra por sí mismo. Planteamos escenarios lo más realistas posibles. Cuando somos personas pues, que nos movemos también en la profesión, pues intentamos incluir eso día a día. Y al final es verdad que se plasma en un programa y que ese programa tiene que cumplir una serie de normativas estrictas. Pero yo creo que el alumno al final lo que saca es una enseñanza de que lo he pensado yo, lo he desarrollado yo, y entonces gana esa seguridad, ¿no? O sea, piensa que realmente va a poder afrontar esos retos. Y creo que esa es la mayor recompensa que puede tener un docente, ¿no? El que realmente alguien vaya y triunfe. Marisa, y desde el punto de vista de la salud, ¿cómo lo veis? Al final, bueno, todos hospitales, médicos, para bien o para mal, todos, es un ámbito un poco más cercano para nosotros, pero ¿cómo lo veis vosotros desde...? Bueno, en nosotros la evolución es constante, o sea, nosotros estamos en constantes actualizaciones, tanto en metodologías como en programaciones didácticas. Actualmente estamos con 3 legislaciones diferentes. Estamos impartiendo ciclos formativos de grado medio y de grado superior en INFP y estamos ahora mismo con LOCSE, con LOE y con LOMLOE. O sea, imagínate tú si estamos en un cambio importante, ¿no? Nosotros
En IFP en ese sentido estamos muy avanzados porque digamos que las siglas nos definen y es verdad, ¿no? Innovación en formación profesional. Intentamos innovar todo el rato, pero además de verdad tenemos unos campus en los que contamos con la tecnología material, instrumental y aparatología que, como bien decía él, son escenarios y aulas clínicas que se parecen pues lo más próximo a un hospital, ¿no? o a una aula clínica. Esto los alumnos lo agradecen muchísimo porque sí que está bien y yo soy de las que pienso que lo más importante sería la formación en los centros de trabajo. Yo tutorizo a alumnos en prácticas, eso es muy importante, pero para cuando vayan ahí, como digo yo, o sea, tienes que tener unos conocimientos teóricos previos, ¿no? Y eso pasa por combinar teoría y práctica en el mismo escenario. Eso es vital si queremos que el aprendizaje sea significativo y que el estudiantado sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Nosotros hemos pasado de ser meros transmisores de conocimientos, ¿no? Somos profesores del siglo XXI, ¿no? Aunque nos hemos formado en el siglo XX, todos más o menos somos así de la misma quinta, pero somos profesores del siglo XXI y hemos visto mejor que nadie la evolución y lo que nos ha costado a los docentes. Y para nosotros impartir todos estos conocimientos, y venimos de todo lo que venimos, de esa evolución, pero es que esa evolución continúa. Y a saber a dónde llegaremos. Jordi, ¿compartes tú esta visión que están... Sí, no, y quería añadir, porque antes me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque es verdad, yo creo que la formación, y vosotros que os dedicáis a la formación, tienen que trabajar en esa innovación constante, acelerada, como está el mercado, evolucionar, etcétera, etcétera, pero no sé, me parece que era Rodrigo que lo había dicho, ¿no? Que es el tema del criterio para mí, ¿no? O sea, lo importante muchas veces, la formación te tiene que dar la base, ¿no? Pero es verdad que el mercado evoluciona de manera tan rápida y tan constante, con esa parte práctica intentas, ¿no?, atrapar el mercado, pero después cuando la persona ya esté formada y salga, van a pasar 1000 cosas más, ¿no? Y va a evolucionar y de manera muy acelerada. Entonces, tener esas bases de conocimiento, tener el criterio, tener ese pensamiento crítico, ¿no? Me parece que era Rodrigo que lo comentaba antes, o esa creatividad que decía Carlos, ¿no? O esa manera de estar muy enfrentado a un mercado aplicado, etcétera, etcétera, te da unas bases que después la empresa aprecia mucho, ¿no? A mí el otro día me preguntaban, tú, una persona que vas a contratar, ¿no?, una persona que salga recién licenciada o graduada o de FP, etcétera, etcétera, ¿cuáles son aquellos elementos, ¿no?, que tú escogerías, o la persona cuál te parece mejor o peor, ¿no? Bueno, pues si saca buenas notas, pues perfecto, ¿no? Pero yo decía, es aquella persona que yo la vea, entre comillas, no sé cómo, coloquialmente, más espabilada, en el sentido de decir que sí que es una persona que va a entrar en el mercado, que va a entrar a trabajar y se va a adaptar rápidamente, se va a buscar la vida para evolucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son esas competencias, ¿no?, que algunas de las han salido aquí, que serán básicas, ¿no? Porque el mundo va a cambiar, es acelerado, ¿no? Va a haber innovación constante, va a haber nuevas tecnologías, no sabemos realmente, ¿no? Empiezas a trabajar hoy de una cosa y mañana no sabes de qué vas a trabajar, por tanto, esas bases, ese criterio, etcétera, etcétera, van a ser fundamentales, ¿no? Sí, no, por construir un poco y me ha parecido también interesante lo que has sumado de la incertidumbre, transformarla en una oportunidad, y yo creo que eso es de los retos que siempre, ¿no?, tenemos que manejar desde la academia, el decir, bueno, tranquilidad, vamos a parar, vamos a analizar, entender el contexto y estas inquietudes que hay, vamos a poner oportunidades porque os enseño las posibilidades que hay, ¿no?, a través de la formación de un criterio. Ahora mismo, en nuestro ámbito, los guionistas están asustados porque la inteligencia artificial, se han hecho huelgas de guionistas, se está haciendo legislaciones, los productores, los periodistas, todo el mundo está con mucha incertidumbre. Entonces es justamente decir, esta parte de la creatividad, de las habilidades, el conocimiento, paremos, que el mundo gira muy rápido, nosotros más todavía que el mundo muchas veces, analicemos, experimentemos, probemos y veamos los caminos y veamos las oportunidades, ¿no? Me ha sido muy interesante. Precisamente las instituciones ahí juegan un papel clave, ¿no?, para ayudar a los profesionales a adaptarse a todos estos cambios. Precisamente quería preguntarte, Carlos, ¿cómo os anticipáis a todas esas necesidades que tienen las empresas? Bueno, esto es una gran pregunta, porque yo creo que puede tener tantas respuestas como personas a las que preguntes. Yo personalmente tengo una opinión respecto a la anticipación. De hecho, por ejemplo, nosotros en el Master Supply Chain, en la asignatura de Production Management, hay una cosa que se llama forecasting, ¿no?, la previsión, el negocio en la problemática, ¿no? Se podría aplicar aquí muy bien, que es el ejercicio estándar en el que ponemos a un grupo de alumnos que de primeras no se conocen
Y entonces está muy bien porque son muy tímidos, pero que de repente, cuando comparten ese trabajo en grupo en el que tienen que responder sobre un proyecto suyo personal, y les dices, pon todos los escenarios más desfavorables que se te ocurran. Y entonces empiezan a poner escenarios que son pues, muy prácticos. Y entonces siempre les intentamos llevar al extremo. Bueno, ¿y qué pasa si de repente se acaba esto? ¿Y qué pasa si de repente...? Entonces, detrás de cada uno de esos problemas, siempre planteamos, bueno, pues esto se podrá resolver así. Es decir, siempre que hay un problema, vemos una solución. Está muy bien lo que ha dicho Rodrigo, que realmente lo de parar y examinar desde la academia, eso es un lujo en lo que es una institución que se puede dedicar a esto. ¿Y cómo anticipamos lo que pueda pedir el mercado? Bueno, yo creo que una de las bases en mi caso es que estoy en el mercado. Entonces, eso iba a decir, precisamente estás en contacto constante con... Pero que en cualquier caso, todos los días me tengo que inventar 20.000 problemas para poderlos resolver. O sea, el que estés en el mercado no te da la posibilidad de resolverlos. Tienes que imaginarte que va a pasar algo no necesariamente malo. De hecho, insisto, creo que realmente estos son tiempos muy interesantes. O sea, estos tiempos en los que parece que se acaban profesiones son todo lo contrario. Son profesiones que no conocemos y que esto es como el jugador, ¿no? Que lanza la pelota no donde está el jugador, sino donde va a estar. Y esa es la clave del docente aquí, ¿no? O sea, situarse. Y es posible, si uno está relajado, ¿no? Como decía Jordi, ¿no? Relajado, Rodrigo, relajado en el sentido de decir, vamos a examinar la problemática, sin estrés. Eso yo creo que al alumno le da una confianza que cuando sale a la calle, sale a la profesión, pues bueno, pues como decía Jordi, a lo mejor a él le convencen con unas habilidades que probablemente son como las que decía Goleman, ¿no? Emocional, social y ecológica. Quería seguir con eso, Marisa. Desde el campo sanitario, ¿cómo os podéis anticipar? Bueno, mira, el campo sanitario es un área en la que estamos necesitadísimos de sanitarios. O sea, son profesiones súper demandadas y además poquísimas dentro de la formación reglada. Nosotros, además, con las empresas, lo que normalmente hacemos en nuestros centros educativos de formación profesional es que tenemos un contacto directo. O sea, ellos además nos piden una serie de alumnos, contactamos a través de coordinador de prácticas, tenemos esta figura, en nuestro caso en IFP Barcelona es Javier Dolado, todos los tutores, él tiene centralizadas todas las gestiones con las empresas, se encarga de ver las necesidades que tiene la empresa y nosotros lo que hacemos es tutorizar a estos alumnos en los centros de prácticas. Te puedo asegurar que, no sé, yo no te diría al 100% porque tampoco me atrevo, ¿no? Pero casi llegaríamos a que acaban todos con empleo, o sea, al finalizar las prácticas. Carlos, por ser prácticos, cuando leemos esos titulares sobre desaparición de puestos de trabajo, ¿es cierto? La verdad es que yo no lo veo. Yo creo que los que tenían profesiones tradicionales hace 70 años, que no sé si recordaréis que siempre se decía, bueno, pues en una ciudad pequeña los representativos son el médico, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, ciudades pequeñas en las que esas profesiones eran las estándar, ¿no? Yo creo que ellos pensaban lo mismo. El futuro seguramente va a hacer que desaparezca. No solo no ha sido así, sino que se han multiplicado por 10 a la 6. O sea, es ahora mismo un panorama en el que hay tantas oportunidades que está en la actitud de cada uno al verlas. Yo siempre me acuerdo de la película, iba a citar un libro, pero creo que es más un poco de... La película esta de Guerra Z. Siempre me acuerdo, y además yo se lo digo a los alumnos, ¿no? En la que hay una escena en la que, bueno, pues había una familia que no se quería mover porque tenía miedo de que los zombies, pues los pillaran y los mataran y los convirtieran en zombies. Y entonces Brad Pitt le dice esa frase de el movimiento es vida. Es decir, yo creo que el docente tiene una responsabilidad que es permanentemente transmitir que el alumno tiene que aprender a estar fuera de la zona de confort. Y si está fuera de la zona de confort, va a tener trabajo siempre. Siempre. Y va a inventar el trabajo él, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una parte en el que está claro que, por supuesto, que alguien que se quede estancado, tarde o temprano, pues su trabajo se quedará obsoleto. ¿Desaparece el trabajo? Bueno. Es que yo, a colación de esto, Karina, creo que no es que desaparezca en sí, sino que evoluciona.
Es decir, a lo mejor ese trabajo se va a seguir haciendo, pero de otra manera. Exacto. Da igual si es ayudado por una inteligencia artificial, por un avance tecnológico, como lo queramos llamar. No es que desaparezca, porque son cosas que se tienen que hacer, ¿no? Lo que pasa es que evolucionan. Igual que evolucionaremos todos, y unas cosas se harán de otra manera, pero aparecerán otras nuevas, en las que a lo mejor te puedes acoplar. Porque sí, hablamos de tecnología, hablamos de maquinaria, pero alguien tiene que gestionar esa tecnología. Alguien tiene que saber llevar todo eso. Porque las máquinas no van por sí solas, ¿no? Digo yo. Entonces, bueno, yo creo que más que un tema de desaparición, es un tema de evolución. Jordi, desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo lo ves? ¿Esos puestos de trabajo desaparecen o se adaptan? Se adaptan. Yo iba totalmente lo que he dicho Marisa, se adaptan, ¿no? Porque lo que decíais vosotros, un trabajo, pues a lo mejor que alguien estaba antes picando no sé qué en un ordenador, pues ahora lo hace una máquina, pero la persona que estaba haciendo esa tarea, que a lo mejor era un administrativo, una administrativa, etcétera, etcétera, pues sigue haciendo otras tareas administrativas, pero con el soporte de una nueva herramienta que le ha facilitado la vida, además, que le ha quitado una carga de trabajo que no tenía. Pero ella seguirá, o él seguirá haciendo esa gestión administrativa de otra manera, o dirigiendo, ¿no? Por tanto, yo diría que esa intoxicación de esa información seguramente es muy dramática, ¿no? Porque es verdad que hay partes de las tareas o partes de esos trabajos que desaparecen. Es verdad también que la tendencia en el futuro no la conocemos bien y que a lo mejor se transformará mucho, ¿no? Porque si analizas la evolución, yo qué sé, de los trabajos o de algunos trabajos del 1900 a hoy, pues se habrán transformado y pasarán muchas cosas, pero como decía Marisa antes, es una evolución y un cambio. Los puestos de trabajo cambiarán, a lo mejor cambiarán las competencias que tienes que tener, las herramientas que utilizas, etcétera, etcétera, pero al final hay un cambio. Y surgirán muchísimas, que me parece que lo decía Carlos antes, ¿no? Muchísimas otras profesiones que aún no conocemos y que generan un montón de oportunidades a nuestra gente, ¿no? Es al final, perdón. El ser humano es conservador por naturaleza, ¿no? Y es reacio a salir de la zona de confort. Se llama zona de confort porque estamos cómodos y estar confortable no está mal. Y esto siempre ha pasado en todos los grandes cambios. En la primera revolución industrial en Inglaterra surgió un movimiento contra la revolución las máquinas, el ludismo, que entraban directamente a martillazos a destruir las máquinas, diciendo que las máquinas iban a destruir el empleo, iban a empeorar las condiciones laborales. Había parte de verdad, gracias a eso surgieron los sindicatos. Bueno, hay que trabajar para mejorar y para moverse el cambio y mejorar. La revolución digital, el tema de la piratería, en el ámbito del audiovisual, los productores perdiendo dinero, bueno, pero como no se puede poner puertas al campo, se pelea, se legisla, pero se sigue hacia adelante. Todos los servicios de streaming, todas estas soluciones vienen por encontrar una solución a algo que es y va a seguir siendo, por mucho que seamos reacios al cambio. Ahora vimos esta nueva revolución tecnológica, de alguna manera, y es lo mismo. Adaptémonos, cambiemos, los trabajos van a seguir siendo. Yo, por ejemplo, he podido publicar un paper ahora sobre ChatGPT como asistente en la creación de guiones audiovisuales. Y yo lo he utilizado justamente para documentarme como un asistente de documentación, lo que perdía antes días en investigar personajes, contextos, en un momento y es un partner creativo. Bueno, ha evolucionado el trabajo y es encontrar la oportunidad y la manera de seguir evolucionando y ser mejores profesionales. Jordi, ¿querías añadir algo? No, es que Rodrigo me ha quitado la palabra, porque yo creo que... No, lo decía por la idea, porque para mí es fundamental, ese asistente, etcétera, etcétera, es fundamental. Y lo otro es la revolución para mí de mayor productividad, ¿no? O sea, el cambio, nos adaptamos, el cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además lo podemos hacer mejor, ¿no? Yo diría que la simbiosis entre las tecnologías o los cambios que se están produciendo en muchos campos, con la capacidad humana, ¿no? De creatividad, etcétera, etcétera, y de pensamiento, con ese pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Esa simbiosis lo que hace para mí es potenciar aún más las capacidades humanas y las capacidades de gestión, las capacidades de la organización, mayor productividad, mayor aceleración, etcétera, etcétera, que nos permite hacer cosas mucho mejores o incluso cosas nuevas que no sabíamos que podíamos hacer, ¿no? Y para mí es... Yo diría que esta revolución, en lugar de verla como un escenario de miedo o de pánico, ¿no? Como decías tú, Karina, ¿no? Oye, pues al revés. Yo creo que es un escenario excitante, ¿no? Que tenemos el lujo de poder vivir en este momento delante de ese escenario. Sí, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De que los puestos de trabajo, bueno, pues se van a ir adaptando y no tienen por qué... Y van a surgir nuevos y nuevas oportunidades. Por qué desaparecer. Llegados a este punto, me gustaría presentaros, bueno, una conexión que tenemos desde París con
con Marta Marqueva, directora ejecutiva de Subdeluxe. Ella está en el sector de la moda. Es un sector que, bueno, como otras áreas parece que no cambian demasiado, pero sí que están en constante evolución. Lo vemos y luego comentamos, sí. My name is Marta Marcheva. I'm the Executive Director of Subdeluxe. Thank you very much for inviting me to discuss such a challenging topic together with you today. From the luxury industry perspective, of course, luxury by nature is about craftsmanship, about human creativity, about slow time, five senses, scarce, raw, natural materials. Today, technology is supposed to reshape the luxury industry across all the different various sectors of the luxury industry and influencing not only the product, the customer experience, but also internal organization and processes. Augmented and virtual reality is transforming the way luxury brands are showcasing their products. Clients can virtually try on very high-end watches, jewelry, or fashion, but also some luxury tourism destinations. Also, blockchain technologies is playing a key role in ensuring the traceability, authenticity for luxury goods, particularly in sectors like luxury fashion, jewelry, and watches. Of course, personal skills and competences will need to be adapted in the next 10 years by luxury professionals. However, when it comes to luxury, some traditional competences and skills like emotional intelligence, exceptional customer service, broad culture, intercultural communication, excellence, attention to detail, creativity, problem solving will remain crucial when you work in the luxury industry. Adaptability will be the key in navigating as the industry will continue to balance between traditional luxury and innovation. New educational programs and opportunities are emerging as technology transforms the way luxury brands operate and engage with clients. And it's creating the demand for specialized skills and knowledge and competences. I can give the example of digital marketing and e-commerce with the rise of digital platforms, online retail that has made luxury brands to create positions such as digital marketing managers, e-commerce specialists, data-driven brand analysts, etc. This another example we can quote is when it comes to sustainability and circular economy for luxury brands. They're of course investing in talents who are understanding how to balance craftsmanship with eco-friendly tech solutions. So yes, we aim at preparing students for a future where technology and traditional luxury values should still coexist. Thank you again for inviting me to participate to this debate and to take part of such an exciting discussion. Muchísimas gracias, Marta. Coincide un poco con todos los temas que estamos abordando aquí y me quedo con ese detalle, ¿no?, de en cómo se invierte en aquel talento que sabe cómo equilibrar la artesanía tradicional, ha dicho Marta, con soluciones tecnológicas ecológicas. ¿Tú qué opinas, Jordi? Bueno, yo creo, va un poco en la línea antes de que hiciéramos la conexión, ¿no?, que es esa línea entre la conexión humana y la tecnología, ¿no?, y el medio y su entorno. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en futuro, pensamos en tendencias, etcétera, etcétera, pivota, ¿no?, sobre estos tres elementos, ¿no?, como la tecnología está potenciándose, ¿no?, a lo bruto y a lo bestia, por decirlo así, de manera acelerada, pero al final lo que estamos haciendo es potenciar capacidades humanas, ¿no?, y por tanto potenciar también al humano, ¿no? Y si eso además conjuntamente lo aprovechamos para hacer un entorno más sostenible y mejor en el futuro, pues yo diría que es la clave. Y por tanto, muchas profesiones de futuro, muchos ámbitos de mercado y de competencias de futuro van a venir del mix, ¿no?, entre esos elementos, ¿no? Por una parte, pues trabajos más creativos, trabajos de más valor, ¿no?, por la parte humana, ¿no?, con tecnología que potencia y que hace mejor esa parte, con trabajos de mayor impacto positivo, por decirlo así, en tu entorno y en tu medio ambiente, ¿no? Y las empresas también lo estamos viendo, ¿no? O sea, las
las empresas cada vez son más responsables, por decirlo así, con su entorno, porque además no solo por competencia, etcétera, etcétera, sino además por la valoración que tiene, ¿no? En el propio ciudadano, la propia sociedad está evolucionando muchísimo ese tema. Y todo lo que es incorporación de tecnología y potenciación de valor humano le da mayores capacidades a la empresa y por tanto es más competitiva en su mercado, ¿no? Yo creo que la conexión está muy bien en ese punto, ¿no? De que estos son para mí 3 ejes fundamentales de futuro, ¿no? Marisa, ¿tú cómo lo ves? En el caso nuestro de las profesiones sanitarias, no todos son máquinas. O sea, estamos con personas humanas que tienen unas necesidades básicas en un momento dado y la humanización tiene que estar sí o sí. O sea, que es algo que está. Pero bueno, sí, a colación de lo que decía la compañera que nos acababas de poner en el vídeo, pues sí, opino lo mismo que Jordi, o sea, tiene todo el sentido, ¿no? Marta también hablaba de profesiones del futuro como gerentes de marketing digital, hablaba de comercio electrónico, analistas de datos. ¿Qué os parece a vosotros, Rodrigo? Al final es una evolución. A mí me ha gustado escucharla porque va un poco contra estos discursos apocalípticos que parece que tenemos que arrasar con todo y reinventar todo de cero, ¿no? Y al final, lo que estamos diciendo creo todo el rato, vamos evolucionando, vamos construyendo sobre lo que hacemos y vamos afinando. Si hay un técnico de prompting o de marketing digital específico de tal modalidad, es construyendo sobre lo que hacía anteriormente, sobre lo que era un oficio, luego es una formación, es una profesión, una especialización, es una innovación. Pero bueno, me gusta estar hablando en este ámbito y también que estés saltando tanto la palabra humanismo, ¿no? Que yo creo que es importante también en estos tiempos en el que el utilitarismo parece que nos lleva a que cumplir objetivos, lo urgente siempre está por encima de lo importante y que no olvidemos que esto se trata del ser humano, de un ser humano que vive en un contexto, en un planeta Tierra, que hay que tener una sostenibilidad, que estamos en un momento crítico también en estos términos. Y Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a mí me ha recordado, por ejemplo, que en los últimos años el número, cuando nosotros les proponemos a los alumnos decidir un proyecto vuestro, hay plena libertad, deciden lo que quieren, su modelo de negocio, algo que inventen. Un porcentaje muy elevado, estoy hablando por encima del 80%, suelen ser siempre temas ecoamigables, temas que tienen que ver con el aprovechamiento de recursos, el reciclaje, etc. Y son iniciativas del alumno. Entonces, esto es un cambio de tendencia, claramente. Es decir, claro, algunos de los que estamos aquí hemos crecido en una época en la que está claro que el respeto al medio ambiente pues no es el que es ahora. Entonces tenemos que tirar de acostumbrar a nuestra forma de mirar las cosas. Sin embargo, yo creo que las nuevas generaciones vienen con un talante y con un propósito diferente. Y la verdad es que eso, combinado con el hecho de que al final en los proyectos se incluye esa tecnología para que el propósito de lo que decíamos antes, ¿no? De que dejar un poco mejor el mundo de lo que nos lo encontramos, bueno, realmente ya no es que estés pensando en tus nietos, ¿no? Estás pensando en ti, en tus hijos, en tus amigos, en algo que no es un medio para un fin, sino que es lo que hay. Con la nueva ley de formación profesional aparece una nueva asignatura que ya estamos impartiendo este año, que es la de sostenibilidad, precisamente. O sea, ya está en todos los ciclos de formación profesional. Claro, o sea, que es un avance para tratar también estos temas. Y estamos viendo profesiones que cambian, profesores que se adaptan. Todo eso, ¿cómo lo llevamos a las aulas? Dadme casos prácticos. Bueno, yo creo que al final, con lo que comentábamos también antes, a través, primero desde que en la universidad entramos en el Espacio Europeo de Educación Superior, tenemos una evaluación continua, tenemos una evaluación por proyectos, ya no es el profesor que llega, suelta su teoría, hace un examen y se acabó, sino que es un continuo, ¿no? Es un debate, es una evaluación continua, son unos ejercicios. Entonces, eso hace que la comunicación sea más bidireccional también. Entonces, el profesor se ve obligado a
interlocutar con sus estudiantes, no llegar desde su atril, dar una lección magistral y me voy para casa. Yo en época tenía profesores que literalmente tenían sus apuntes amarillos, utilizaban y leían sus apuntes y se iban a casa. Ahora eso es impensable. Tenemos un PowerPoint, pero siempre son metodologías de método de resolución de problemas, de proyectos, el Flip Classroom, hay muchas metodologías. Entonces, así lo vamos haciendo de manera gradual y con profesores cada vez valoramos, y nosotros en Decor, y yo creo que en todo Planeta Formación y Universidades valoramos a profesores que estén en contacto con la industria, ¿no? Hay modelos, tienes el académico que está en contacto con la industria, tiene una cierta experiencia profesional, pero luego hay profesionales que tienen habilidades académicas, y eso es lo que nos gusta a nosotros, que parece sutil la diferencia, pero es muy importante. Gente que está trabajando en su día a día, que incluso tiene doctorados, que lo han sacado por esas inquietudes, y esos son los talentos que a nosotros nos gusta fichar, ¿no? Profesionales en el día que publican, que escriben, que estrenan sus obras, pero que sacan un hueco en sus agendas para venir 2 o 4 horas a la semana a impartir clases desde la rigurosidad académica, pero con el contacto de la industria. Entonces eso hace que al final sea muy natural y muy orgánico, ¿no? Este cambio y estas nuevas visiones. Yo creo que lo que dice Rodrigo para mí es la clave, ¿no? De que ese profesor, ¿no? Que está en contacto con el mercado y que es capaz de venir aquí y transmitir conocimiento, pero conociendo muy bien el mercado. Yo creo que esta casa, Planeta Formación y Universidad, es un ejemplo, ¿no? De esa orientación clara al mercado y esa conexión con el mercado, ¿no? Y después, profesor y alumno, ¿no? Que antes me parece que es Marisa al principio también lo decía, ¿no? Que es las prácticas, que tener escenarios reales, que es trabajar con instrumental, ¿no? Y esta casa de Decor es un ejemplo de ello, ¿no? De tener, ostras, es casi mejor que lo que hay en el mercado, ¿no? Te enfrentas a capacidades, a problemas, a temas que la realidad y el mercado están demandando, ¿no? Y esos profesores yo creo que es una de las claves para mí, sin duda, ¿no? Y, Carlos, otro ejemplo es la gamificación, ¿no? También para el éxito después de la etapa formativa. Sí, yo entiendo que sí. En realidad, el objetivo, ¿no? Es conseguir de alguna forma el que el alumno sienta esa seguridad y se vea con éxito él. Que no significa el éxito social, sino el éxito que él considera que es éxito, ¿no? Y a mí me ha recordado, por ejemplo, en este caso, cuando estabais comentando esto, muy interesante, pues no sé cómo empecé yo. Yo recuerdo que, aunque esté mal, ¿no? Pues cuando estudié mi primera carrera, había una asignatura que no fui, porque me parecía aburridísimo el profesor. Y yo me hice una promesa cuando empecé a dar clase, y es que el día que aburriera a mis alumnos así, dejaba de dar clase. Quiero decir, por lo menos me tenía que esforzar en que no le pasara a otro lo que me pasó a mí, ¿no? Y eso lleva a una cosa que realmente el docente, incluso Marisa, yo creo que con ese cuidado que tiene, está claro que hay una vocación en los que estamos en las clases, ¿no? Pero hay un punto de hay que contarlo cada día diferente, hacer ese esfuerzo de modificarlo, y eso implica meter dentro de la lección, del tema o de lo que sea, no ya la práctica, sino la realidad del día a día. Y yo creo que así es como interioriza el alumno unas enseñanzas que de otra manera, bueno, pues yo insisto, creo que Esto que dices, te cojo el guante, estoy de acuerdo contigo, pero además voy a ir un puntito más allá. La gamificación está muy bien porque, oye, que aprendan de manera lúdica, que se diviertan. Yo soy la primera creativa que me aprende en el instrumental a través de ruedas de letras, que hacemos roleplays, que jugamos. Pero, por ejemplo, lo que a mí me funciona mucho en segundo es el aprendizaje-servicio. Es decir, cuando te viene un paciente externo, real, y se lo pones a los alumnos para que hagan prácticas reales, por ejemplo, en un sillón dental, hombre, no es lo mismo jugar entre ellos que vengáis uno de vosotros a haceros una higiene y entonces os sentáis allí, estáis todos invitados y además gratuito, Lo único que, bueno, está totalmente supervisado por odontólogos, pero sí que es verdad que bueno, esto, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, más real imposible, ¿no? Sí. Y a mí el aprendizaje-servicio me gusta muchísimo por esto, porque ves la realidad, pero tal cual. O sea, es un paciente que te llega, que abres una historia clínica, haces una anamnesis, lo pasas a sesión dental, le haces una exploración y además es una persona que no conoces de nada.
¿vale? A veces puede ser desde un profesor de otra área a un familiar de alguien, se hace todo bajo cita previa y bien organizado, ¿no? Pero eso funciona muchísimo. O sea, porque luego cuando te vayas a la realidad ya no será tu primera higiene, la habrás hecho en el aula práctica. Y eso está muy bien. A mí esto me gusta, pero lo que estás contando ahora, con la gamificación yo tengo sentimientos encontrados, porque está muy bien, es una manera de acercarte a los alumnos, pero también es el peligro de convertir todo en un juego y simplificar demasiado, según cómo apliques la gamificación. Y también yo creo que tenemos que educar a los estudiantes en, oye, que hay que ser responsables, hay que estudiar, hay que esforzarse, y a veces estudiar es árido. Oye, hay que sentarse y hay que entender teorías y darse de cabezazos hasta entender que es un poco, sí está bien, pero entender el punto, ¿no? Hasta cuándo estamos sobreprotegiendo, que yo creo que también es otro debate interesante que creo que no vamos a abrir en este momento, pero hasta cuándo estamos sobreprotegiendo las nuevas generaciones, y es este cuidado de sí, nos adaptamos, somos más modernos, más continuos, escuchamos, pero también hasta un punto no sobreprotejamos también. Estamos llegando al final del programa y, como siempre en Deep Talks, nos gusta terminar pues con un titular final que nos ayude a recapitular, a hacer un pequeño resumen de todos los temas que hemos ido tratando. Vamos a empezar por ti, Jordi. Cuéntanos, ¿cuál es tu titular? Hombre, yo mi titular de todo ha sido muy interesante. Para mí el titular es que el cambio es constante, que el cambio ha venido para quedarse y aceleradamente, que nos hemos de adaptar, pero que el mundo está lleno de oportunidades y que los escenarios de pánico son falsos, por decirlo así, sino que yo diría que es el escenario de la mejor época o la mejor era en la que podíamos vivir, porque las oportunidades son inmensas, ¿no? Rodrigo, ¿cuál es tu titular? Bueno, yo creo que al final una buena formación parte de escuchar activamente a la empresa, experimentar y investigar en la academia, en la universidad, y formar a estudiantes en competencias que les haga capaces para defenderse, trabajar en un mundo cambiante. Marisa. Pues mi titular, sin duda, es que van a aparecer nuevas formaciones profesionales que van a tener que ver con el área de sanidad para cubrir espacios que ahora mismo están muy necesitados, como es el ámbito de la geriatría, como es el ámbito de la atención a pacientes paliativos en domicilios, atención psiquiátrica. Estamos muy faltos para atender a este sector porque nos faltan profesionales sanitarios también suficientes, y estoy segura de que vamos a tener alguna ayuda. Y no nos olvidemos de la telemedicina y de la medicina integrativa. O sea, son escenarios que van a ir apareciendo segurísimo dentro de unos años. Y Carlos, terminamos con el tuyo. Bueno, para mí sería quizá que creo firmemente que el sistema educativo es el motor que puede anticipar las nuevas profesiones, donde se pueden hacer, como decías tú, en su día, en su momento, la visión serena para lo que va a ocurrir. Es el campo de pruebas ideal, desde mi punto de vista. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado en este nuevo episodio de Deep Talks, por vuestras aportaciones y por este debate tan interesante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ya lo ven, nos enfrentamos a un mercado laboral que es fiel reflejo de la sociedad. Constante evolución y nuevas demandas, algo impulsado no solo por la tecnología, sino también por avances y mejoras en sectores clave como la salud, comunicación, sostenibilidad o moda. No podemos adivinar cuáles serán las profesiones del futuro ni cuáles serán susceptibles de transformarse, pero lo que sí sabemos es que necesitamos una educación capaz de adaptarse a los cambios, con metodologías mucho más prácticas y con conceptos innovadores que ayuden a formarse a los alumnos de hoy y a los profesionales del futuro, siempre con la ética, la deontología y el pensamiento crítico por delante. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este nuevo Deep Talks. Os esperamos en el siguiente.